Si le hubiéramos preguntado a un Tomás, 20 días después de la resurrección del Señor Jesús, ¿qué opinión tenía del Galileo? ¿Qué opinión le merecía ese que semanas atrás le había exhibido las heridas, las huellas dejadas por los clavos, y que muy comedidamente les dijo: paz a vosotros? Si le hubiéramos preguntado a un Tomás qué opinión o qué pensaba de Dios, yo creo que Tomás nos habría dicho: a Dios yo lo vi, yo tuve que arrodillarme delante de Él y decirle: Señor mío y Dios mío. Y precisamente esta doctrina elemental es la que hoy quiero rememorar. Porque nosotros no hemos de mover los linderos que pusieron nuestros padres. Tenemos que atenernos a la heredad que ellos nos han legado en el campo doctrinal, y si es posible ser tercos, dirían algunos, como un Nabot, que más bien pagó con su vida que ceder lo que Jehová Dios le había dado en heredad. Y aquí estamos. Voy a expresar mi gratitud a la Iglesia aquí, y a exigirles más paciencia, más tolerancia, hacia aquellos que, si bien no hacemos las cosas perfectas, tenemos el intento de caminar en los senderos del que es perfecto. Hoy, 30 de septiembre de 1979, son 17 años de haber sido separado, de haber sentido esa imposición de manos que definitivamente, después de 6 años de ser pastor, sentí esa imposición de manos por un respetable de la doctrina que hoy ya está en la presencia del Señor, reunido con sus padres. Y allí se nos dijo que predicáramos esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instruyéramos, que corrigiéramos, que reprendiéramos, por cuanto vendría el tiempo de que no se sufriría la sana doctrina.
Y hoy quisiera abrir con ustedes en los Hechos 2 y verso 38. Es un verso molido según algunos, es una escritura rezagada según otros, es un disco que ya se ha colocado mucho, pero yo quisiera decirles a ustedes que si el Señor en su gran providencia se dignara duplicarme estos años de ministerio, yo quisiera ya a los 34 años, si Él me los concediera y si su regreso se hubiera pospuesto hasta esa fecha, yo quisiera ante una congregación volver a decir lo mismo: les voy a seguir predicando a los Hechos 2:38, y mientras haya pecadores, mientras haya hombres que deben acercarse al altar, mientras haya hombres y mujeres que deben de reconciliarse con Dios, no pueden entrar por otra puerta distinta a esa. Para mí personalmente es muy significativa esta fecha. Para algunos santos también lo es, los que saben alegrarse con los que son honrados. Para otros sencillamente es un acto de petulancia, que lo sea. Pero Dios se ha dignado también honrar a los que le honran, igual que a los que lo tuvieren en poco también serán viles. Mis compañeros de aquella ocasión, 7 en total que éramos, allí arrodillados, allí oyendo esta palabra de Timoteo a los ministros, allí oyendo eso, te requiero delante de Dios y de sus santos ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio de nadie. 7 que éramos y con los que debiera de funcionar posteriormente la autonomía de la Iglesia. 5 no están. 2 se fueron año y medio atrás, se fueron ya con el Señor. Y 3 se fueron a otros senderos, pero no están en este cuerpo que les impuso las manos y en el cual debieran de estar funcionando. No lo digo con nada de soberbia, no lo digo con nada de vanagloria, lo digo sencillamente porque me he admirado, me he extasiado de cómo el Señor ha venido librando a estos dos, o sea, Manuel Antonio Ospina y este servidor. Nos ha venido librando hasta aquí, y aunque la noche ha sido tenaz, creo que el Señor nos ha ayudado a pelear la buena batalla y a no ser corregidos en todo este trayecto por un desvío doctrinal. O sea, que hemos honrado esa doctrina que recibimos de aquellos mayores, de aquellos que si estuvieran aquí no estarían predicando otra cosa distinta a la sana doctrina en la cual somos mandados a perseverar. La sana doctrina enseña que Dios fue manifestado en carne y que esa presencia reveladora de Él en el mundo es Jesús de Nazaret.
Y aquí al lado de un Pablo, imaginariamente, al lado de un Pablo, al lado de un perito de esos, al lado de un diseñador, al lado de un edificador de iglesias como este, por Asia, por Europa y por todo el mundo, cuyo fundamento puse él, o dice él haber puesto, y así lo creo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie, ningún teólogo, ni reformador, ni organización, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si estuviera ese gigante de misioneros aquí, cuyo calzado tendría vergüenza de desatárselo, yo estoy cierto que él no estaría diciendo otra cosa distinta a esta, o por lo menos estaría previniendo a la iglesia más o menos con estas palabras: aun si nosotros o un ángel del cielo, aun si nosotros apóstoles o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Cuál era el evangelio de él? El evangelio que se basaba en un sacrificio legal, en un sacrificio aceptado, en un sacrificio como el de Cristo, sacrificio que se constituye en esa única ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados. Sacrificio que fue en conformidad con las Escrituras, porque él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, pero se levantó al tercer día también para nunca más volver a morir conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que salva. Ese es el evangelio que salva y está sobre toda consideración. La doctrina es sencilla. Que me digan ahora que la doctrina de Cristo es muy compleja y que hay que gastar años y años preparando a un hombre o a una mujer para podérsela enseñar. Yo creo que un teólogo de esa naturaleza es que no ha entendido realmente a Cristo. Era muy complejo el mensaje de Felipe en Samaria para poner a los demonios en fuga, sanar enfermos y liberar a endemoniados. Era muy complejo. No era misterioso, era una declaración, era aquí. Mas Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y el mismo embelezador tuvo que inclinarse, tuvo que bautizarse en un nombre que jamás había oído, pero un nombre que sí veía él, que ponía en fuga, ponía en escalada, ponía en acción, ponía a reacción a los mismos demonios, pues muchos salían dando grandes voces y la paz se establecía. ¿Por qué? Porque era anunciado Jesucristo, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso esta fecha es interesante, y sea esta también la oportunidad para decirle a los santos que aman el ministerio, aman también a sus pastores, para decirles
que un incentivo de profunda oración por esos hombres será también muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque si un pastor ha caído, el desastre lo sufre la Iglesia. Por eso, si los santos son capaces de mantener las manos en alto de ese hombre, mantenerlo ante el trono de la gracia para que con fluidez y conciencia del Espíritu pueda hacer notorio el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el triunfo será de todos y la gloria será del mismo Cristo. Pero si un grupo se empecinan en decir lo contrario, ¿qué es el resultado cuando el pastor es herido? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y así estaba él herido en esa cruz como el buen pastor, y aún los discípulos se le habían puesto a distancia. ¿Ah? Pero cuando en vez de heridas, hay bálsamo tranquilizante, hay bálsamo, hay ungüento también para ese hombre, y óleo con el cual él pueda mantener la vara de la justicia en alto, yo sé que así el reino de Cristo caminará. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas a su santo nombre. Y por eso, hermanos queridos, haced de cuenta que estoy predicando de Hechos 2:38. La puerta por donde pecadores han de entrar, y a los que han entrado les decimos: no se salgan, sino que sigan allí dentro en el reino de Dios, creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso nace uno en el reino de Dios, para posteriormente seguir creciendo hasta llegar a la estatura, a la plenitud, a la medida, aleluya, a la medida de esa plenitud de nuestro bendito Señor, a un conocimiento del Hijo de Dios, a un conocimiento de su resurrección, a un conocimiento de esta participación, aleluya, que todavía participación que está inherente a los sufrimientos de cada miembro de su cuerpo que está aquí en esta tierra. Pero nada, con él seguimos cumplidos, porque si en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y se manifestó entre nosotros, quiere decir que el Verbo tendrá también la última palabra. Lo es porque Él dice: soy el alfa y la omega, soy el primero y soy el último. Aleluya a su santo nombre. Soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Solo Él nos ofrece un infierno sin llaves y una muerte neutralizada. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida, es el Señor de la gloria, es el consumador de la fe, es la plenitud de aquel que lo llena todo, y es el que debe de alimentarnos, es el que debe de impartir esa vida, porque si en Él estaba la vida, y no hay duda, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz de los hombres si Dios mismo es luz? Dios es la luz, Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Y quién sino Él fue el que se paró un día a decir: yo soy la luz del mundo, y el que a mí sigue no andará en tinieblas?
Hermano querido, Hechos 2:38 no se ha rayado. Se han rayado son otros conceptos, pero esta palabra no puede ser revocada. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alabanzas a su nombre, en él hay un poderío extraordinario, por eso la iglesia lo ensalza cuando su nombre suena, ¿verdad? Alabanzas a él. Hermanos que dicen, cambiaremos de esta doctrina, la doctrina que nos ha permitido expulsar demonios, la doctrina que nos ha permitido sanar enfermos, la doctrina que nos ha deparado derramamientos del Espíritu Santo, la doctrina de la santidad, la cambiaremos, hermanos queridos, a expensas de que el mundo sigue cambiando y que la iglesia hay que actualizarla. Nada, mentira del diablo, la iglesia no hay que actualizarla, la iglesia tiene su propia dirección, su propia cabeza, sus propias leyes. Alabanzas al nombre de Jesús. Cambiaremos la doctrina. ¿Qué dicen? Y si un ángel viniera y nos dijera lo contrario, si otro apóstol nos dijera lo contrario, nosotros seguiremos en Cristo, porque Él es el dueño de la iglesia. Aleluya, aleluya, alabanzas al nombre prominente de Jesús. Hermanos, y si alguno viene a nuestra casa, que es la casa de Dios, nosotros, y si alguno viene y no trae esta doctrina, ¿qué hacer con él? ¿Ah? Hermanos, ¿qué dice Juan en su carta? Si alguno viene y no trae esta doctrina, ¿qué pasará con él? Leo yo segunda epístola de Juan. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, oye, en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Nosotros tenemos al Padre y al Hijo porque estamos perseverando en la doctrina de Cristo. ¿Y qué pasa si alguno viniera a enseñarnos en aras de que tiene demasiada experiencia? ¿Qué diremos nosotros si nos viene a enseñar otra cosa? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y aquí termino. No le digamos bienvenido al que no traiga este sabor de la plenitud de la divinidad que está en Cristo, y no lo recibamos, porque recibirlo equivale a recibir el anticristo. El anticristo es la guerra de los hombres contra Cristo. Que hiciste en mí.